Mi querido Giraldo, me pregunta sobre la supuesta contaminación lumínica y contaminación acústica. ¿Realmente se puede ver como una amenaza para el planeta o es charlatanería? A ver, para el planeta no me lo tengo muy claro. La contaminación lumínica es un problema muy grave para la astronomía y para la fotografía. Y yo, como gente que ha hecho alguna vez fotografía nocturna, lo que pasa es que no soporto el frío, entonces no estoy mucho tiempo en el campo haciendo fotografía nocturna, pero yo que lo he hecho sé que la contaminación lumínica es el mal, es el enemigo, es el infierno, porque una luz que tú no llegas a ver incluso con los ojos, cuando haces una exposición de 1 hora, para hacer una de estas preciosas fotos donde tienes al centro la estrella del norte y todas las demás van dejando unas hermosas estelas de luz, lo cual demuestra que el planeta gira y es esférico, tropa de idiotas, me refiero a los terraplanistas, por supuesto, o terraplaneros, y de pronto al fondo hay una mancha de luz amarilla y dices, ¿qué es eso? Es un pueblo que está lejísimos, pero que la luz se va acumulando en el sensor de la cámara y al final se ve. La contaminación lumínica es un problema para la observación de las estrellas, para la fotografía de las estrellas, para la fotografía nocturna. Y la contaminación auditiva es un problema psicológico real. Es decir, cuando estás sometido a un ruido permanente que tú no quieres, tú no estás tranquilo, y esto es facilísimo de demostrar. Ponte en un lugar donde haya ruido que no te gusta y al poco rato estás de un humor de perros. Yo creo que eso sí son problemas reales, son problemas graves y que deben abordarse. Acaban de poner precisamente, mira, yo siempre hablo de mi pequeña ciudad, pero es que me cae bien mi ciudad y me cae bien el gobierno que tengo en mi ciudad. Se están sustituyendo, y el otro día pasó en mi calle y en las calles de aquí alrededor, yo vivo cerca del estudio, pasaron sustituyendo las luminarias de las farolas, sustituyendo las lámparas, porque estábamos usando demasiada energía eléctrica para emitir demasiada luz más allá de la necesaria para tener seguridad y visibilidad adecuada en las calles. O sea, nos estábamos pasando de rosca. Entonces la gente al principio dijo, oye, no se ve, está muy oscuro. Y claro, empezaron los temores, no habrá inseguridad, más inseguridad. En el barrio no es inseguro, pero habrá inseguridad en el barrio porque con esto no se ve. Y a los 3 días se les olvidó porque se ve perfectamente. Simplemente estábamos acostumbrados a niveles de iluminación callejera que eran un exceso absoluto. Y hombre, está mucho mejor las farolas actuales. Así que sí hay un problema, y es un problema que además se redunda en el uso de la energía. Así que sí, sin decirte que el mundo está en peligro, pero sí.